Bienvenidos y bienvenidas, estimados docentes, futuros licenciados de educación física y en general a todo el mundo que empieza a formar parte de este nuevo podcast, el podcast Uniminuto. Mi nombre es Julián Sarmiento, futuro licenciado en educación física, recreación y deporte, entrenador de tenis de campo con más de 4 años de experiencia y quien será el host o locutor de este nuevo formato de expresión de ideas, conocimientos, experiencias, debates muy interesantes acerca de la educación física y las teorías pedagógicas que rondan la formación del ser humano. El tema de hoy, perspectivas teóricas de la práctica pedagógica, donde abordaremos principalmente 3 autores muy importantes e influyentes en el desarrollo de la educación física, con grandes aportes en esta asignatura, con grande información y con algunos elementos que han transformado un poco la práctica de la formación y la educación en el ámbito de la educación física. Hoy tenemos 2 invitados muy interesantes y a continuación vamos a presentarlos, así que quédense con nosotros y ya nos vemos. Bueno, como les comentaba, nuestro primer invitado es Juan David López Pérez, es estudiante también de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Minuto Dios, cursando 8º semestre de su carrera universitaria. Y además de eso, en su profesión es un entrenador de fútbol con bastante experiencia en el campo y un entrenador personal. Tiene 28 años y hoy nos viene a compartir un poco sobre un autor muy importante para la educación física como lo es Pierre Bourdieu. Así que Juan David, bienvenido y agradecerte por estar con nosotros el día de hoy y esperamos que sea una charla muy amena. Hola Julián, muchísimas gracias por tu invitación. Hoy te voy a hablar de Pierre Bourdieu. Él nació el 1 de agosto de 1930 en París. Lastimosamente falleció el 23 de enero del 2002. Juan David, gracias. Perfecto. Sí, lo tenía presente. Él tiene una teoría muy interesante acerca de la educación física y de cómo el cuerpo funciona en todo el desarrollo del ser humano. ¿Podrías contarnos un poco más acerca de este tema y de qué es lo que este autor trata de explicar en su teoría? Pierre Bourdieu habla del cuerpo y las prácticas corporales en los planes de estudio sobre las carreras de la educación física. ¿Sabías que él tiene una serie de conceptos que fue analizando en sus estudios y que le permitieron fundar su proyecto teórico focalizando una mirada sobre la noción de cuerpo en relación con las prácticas? Él maneja una concepción de la disciplina en la educación física a una ecuación corporal y de ahí a partir es definir qué se entiende por física y qué se entiende por cuerpo. Él con el tiempo fue rompiendo una lógica la cual fue posible observar en cada uno de estos 4 capítulos que componen los distintos temas sobre el cuerpo. Estos primeros fueron llamados hábitus y éxis corporales. Él entendía que por hábitos en estos escritos, como en otros posteriores, podía reflexionar a continuación sobre unos conceptos a partir de las prácticas, en donde figura explícitamente al cuerpo. Entonces el juego será doble. Por un lado es observar y registrar y andamiar los cimientos. El tercero es el cual expone su visión como capital simbólico a partir de observar cómo la división del mundo se puede poner en práctica como lexis corporales, los cuales se vinculan con algunas relaciones que se denominan del poder y del saber. Juan David, muchas gracias por estos aportes tan interesantes que realizas acerca de Bourdieu. Quisiera preguntarte, ¿tienes alguna conclusión, alguna experiencia que tú puedas decirme a partir de este autor, cómo te ha funcionado a ti
en tu carrera profesional, en tu formación como docente, en tu experiencia como entrenador. ¿Podrías comentarme algo acerca a manera de conclusión de cómo ha funcionado este tema o cómo te ha servido este autor para tu vida profesional? Claro, Julián. Bueno, yo ya llevo 5 años en este gremio, trabajando como docente, como entrenador deportivo. Y bueno, anteriormente pues digamos que no tenía muchos conocimientos, digamos, de los autores con los cuales me podía basar. Al conocer a este autor, he empezado a implementar algunos métodos que él nos aporta, y me ha servido mucho y me ha facilitado mucho mi trabajo. Em, digamos que desde los más pequeñitos con los que he trabajado, les he aportado tanto de este autor que les ha facilitado el entrenamiento, el conocimiento, ¿sí? Las destrezas que ellos adquieren, de la forma en que yo les indico los ejercicios, ha sido mucho más fácil donde ellos los pueden realizar. Entonces, me ha servido mucho haber conocido a este autor y estas metodologías que nos brindan para poder que mi trabajo sea un poco más fácil y para que los chicos obviamente aprendan más rápido. Juan David, muchas gracias, eres muy amable. Quiero agradecerte también por haber participado en este podcast y además de eso por haber compartido con nosotros tus experiencias. Esperamos tenerte en otra oportunidad y que tengas un muy buen año 2021. Continuando con nuestros invitados, a continuación viene Nicole Daniela Bustos, también una estudiante de la Universidad Minuto de Dios, de la carrera de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Tiene 20 años y tiene experiencia como profesora de patinaje artístico por más de 2 años. Así que vamos contigo, Nicole. Ella nos viene a hablar sobre un tema también muy interesante, sobre otro autor, un autor muy importante para la educación física como lo es Jean Leboeuf. Así que, Nicole, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Julián, Juan, muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy yo les vengo a hablar de Jean Leboeuf, un gran exponente de la educación física. Este fue formado como profesor en educación física en el Centro Regional de Educación Física en Dinard en 1947, como deportista, claro está. Y por el interés en profundizar en el movimiento humano, él decidió estudiar medicina. Se especializó en kinesiología, y también fue licenciado en psicología. Enseñó psicomotricidad funcional y deporte educativo en el Instituto de Psicocinética en Suiza. El pensamiento de Jean Leboeuf se puede sistematizar en 2 etapas. La primera, pues, en una educación física científica. Él habla a partir de la propuesta de un método racional y experimental de la educación física, con sus trabajos publicados en 1952, 59, 61, y como segunda parte, pues, la creación del método de la psicoquinética, consignada en los años 1966, 71 y 87. Por otro lado, él estudió dos teorías, la teoría de la psicoquinética, y la teoría de la psicomotricidad. Entonces ya hablaremos de esto. Claro que sí, Nicole. Muchas gracias por tus grandes aportes, por darnos un poco de introducción acerca de la biografía de este autor y claro, continuemos con un poco más de información acerca de sus teorías que por lo que sabemos es muy importante para la educación física este autor y lo que él desarrolló. Bueno, para continuar un poquito vamos a hablar sobre la teoría de Jean Leboeuf, donde habla sobre la psicomotricidad. Está claro que pues todos sabemos que la psicomotricidad se reduce más bien al movimiento del cuerpo humano. Entonces vamos a hablar un poquito de la importancia del movimiento según Jean Leboeuf. Él consideraba que el movimiento y las actividades motrices representan un aspecto de la conducta, lo cual era esencial para alcanzar este objetivo: hacer del cuerpo un instrumento perfecto de adaptación del individuo a su medio, tanto físico como social. Él intenta o pretende hacer una integración de cuerpo y mente y concentrarse en el ámbito reeducativo y psicoterapéutico. El pensamiento, como ya le habíamos dicho anteriormente, el pensamiento de Jean Leboeuf se puede separar en 2 etapas o momentos. El primer momento de este pensamiento está relacionado más con la propuesta de una educación física científica. Como primer objetivo en este momento se relacionaba más con el método médico, con la gimnasia correctiva, el desarrollo normal del niño y la búsqueda de actitudes correctas.
Como segundo objetivo o la segunda etapa del pensamiento de Jean Le Bourge se relacionaba más con el método natural con base a las costumbres del gesto natural. Y como tercer objetivo que no se encuentra entre el pensamiento porque es más bien la iniciación deportiva con base a estos dos primeros momentos. El objetivo de esta propuesta o de este plan que tenía Le Bourge era estar relacionado o era hacer más del cuerpo un instrumento perfecto de adaptación del individuo a su medio, tanto físico como social. Es decir, hacer un ser integral. Por eso se le llamaba así la educación física funcional. En el segundo momento de pensamiento de Le Bourge, en 1966, crea y desarrolla el método de la psicoquinética, que es la educación por el movimiento dentro del contexto de las ciencias de la educación y que tiende a configurarse como una ciencia del movimiento humano aplicada al desarrollo de la persona. La educación psicomotriz es una educación apta y apropiada para cualquier edad, y esta disciplina ayuda al desarrollo de la persona y sirve como punto de partida de todos los aprendizajes. Por medio de este proceso se educan las capacidades sensitivas, donde se profundiza el desarrollo de las sensaciones, la capacidad perspectiva que ayuda al desarrollo de las percepciones y las capacidades representativas que iniciarán el desarrollo de las funciones abstractas y simbólicas. Nicole, muchas gracias por esas apreciaciones tan importantes acerca de la teoría sobre Jean Le Bourge y por la cantidad de elementos y de importancia que tiene esta teoría de la psicomotricidad y la psicocinética dentro de la educación física según lo propuesto por Jean Le Bourge. ¿Podrías contarnos a manera de conclusión cómo te ha servido y cómo ha aplicado esta teoría a tu vida? Bueno, para finalizar el tema, voy a dejarles una pequeña conclusión de todo de la teoría y un pensamiento personal respecto a esta. Entonces, para empezar, sabemos que la educación por medio del movimiento nos deja muchas ventajas, ya que la psicomotricidad permite el desarrollo integral del niño a través de la interacción del cuerpo con el medio externo. También el movimiento y la persona se relacionan y activan para llevar al niño a un desarrollo total y al equilibrio de sus dimensiones, que finalmente es el objetivo principal de esta teoría, que el niño se desarrolle en todas sus dimensiones, tanto motriz, afectiva, cognitiva, social, intelectual. Entonces, muy importante. La psicomotricidad también busca desarrollar las capacidades motrices del niño a través de la exploración de su cuerpo y la interacción con el medio ambiente. Esto nos hace también que el niño aprenda y busque interés a aprender y a seguir explorando, porque pues él está siendo partícipe de su propio desarrollo. El cuerpo del niño es muy importante, ya que es el punto de partida de sus diversas posibilidades de acción. La educación física, como ya sabemos, abarca todo lo relacionado con el cuerpo, con el uso del cuerpo, y con ayuda de la psicomotricidad ayuda al ser humano a ser un ser integral. Con su práctica pues se impulsan a los movimientos creativos, la manifestación de la corporeidad a través de procesos afectivos y cognitivos. Esto es un complemento a la educación física que a mi parecer fue muy importante y fue un aporte muy importante a la educación. Entonces pues les dejo ahí como el datico y muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho estar acá, compartirles la historia y la teoría de este autor. Muchas gracias y pues nos veremos en una próxima ocasión. Por último, pero no menos importante, tenemos al autor Pierre de Parlevas, que también hizo grandes contribuciones al desarrollo de la educación física a través de los años, pero ha tenido también un gran impacto a través del deporte y cómo este se desarrolla desde el ámbito social, físico y cultural en los seres humanos y en los niños. Así que vamos a hablar un poco de la teoría de este autor. Dentro del desarrollo de la praxeología motriz del autor Pierre de Parlevas, podemos encontrar diferentes elementos, aspectos y componentes que organizan esta teoría. Dentro de ellos influyen tres aspectos de la conducta humana propiamente. Uno de ellos es el conocimiento del ser mismo, de uno mismo, ¿sí? Como ser humano. Otro es la relación que tenemos con los demás al interactuar en diferentes actividades, ya sea deportivas o propias de la educación física.
Y la otra es la relación con el mundo circundante, es decir, en el contexto en el que nos encontramos, tanto cultural como social, como ambiental y como personalmente. Dentro de esto encontramos que la praxeología motriz tiene son 4 aspectos fundamentales. Uno de ellos es la acción motriz, es decir, la acción que realiza la persona de acuerdo a la actividad que realice propiamente con su cuerpo, por eso es motriz. Otro de ellos es la conducta motriz, es decir, el comportamiento que tiene referente a esa acción motriz y lo que desencadena al realizarla. Y otra de ellas es la lógica interna y externa del juego. Por lógica interna del juego podemos entender, si hablamos de un deporte, por ejemplo, como la parte de los objetivos propios de cada deporte, el reglamento interno que lleva este deporte y al cual se rige cada uno de los participantes, el espacio, el tiempo, la técnica y la estrategia que se desarrolla para poder llevar a cabo dicho deporte o dicho juego. Dentro de la lógica externa encontramos las condiciones del entorno, hablando del tema del clima, de las personas que se encuentran alrededor de ese ámbito, digamos, deportivo en el que se encuentra, y digamos que las características individuales y sociales de cada uno de los deportistas que practica dicho deporte, sea individual o sea grupal. Digamos que en todas estas influye la parte de la lógica externa del juego. Digamos que finalidades del deporte lo tenemos como una forma educativa, como una forma de lucrativo, algo de un prestigio social, dependiendo, digamos, el carácter del deporte que se practique y la importancia que se le dé, si es fútbol, si es tenis, si es baloncesto, si es voleibol, si es béisbol, y digamos del poder político que este pueda ejercer sobre las masas, porque pues también, digamos, en el tema del deporte, según Parlevas, pues esto es algo muy importante, ¿no? La parte política en la que nos podemos, digamos, como desenvolver. ¿A qué lleva Parlevas con este tema? Pues simplemente a entender que el deporte no solamente es practicado y la educación física no solamente es practicada desde un punto de vista del desarrollo físico del ser humano, sino también de la parte social, cognitiva y cultural de cada una de las personas, incluso hasta política, ¿sí? Tengamos en cuenta que un ejemplo puede ser como las personas que practican un deporte que podría tomarse como elitista, como el golf, por las condiciones que se necesitan para poder practicar este deporte, y otra persona que juega fútbol, ¿sí? Con otro tipo de condiciones, ya sean más favorables o menos favorables para la práctica del deporte, y todo esto hace que haya un entorno de prestigio social y digamos que algo de poder político, porque dependiendo por ejemplo en nuestro país el estrato, así mismo puedes tú practicar o no un deporte. A esto sumamos un tema muy importante que es la interdisciplinaridad en el mundo de la educación física, y esta recae muy sencillamente en el cómo el área de educación física es utilizada para transmitir y construir nuevos conocimientos, apoyando otras áreas de la formación del individuo. Hablemos de las matemáticas, de la biología, de la química y de la física. Cómo la educación física puede intervenir en estos aspectos y asimismo contribuir a mejorar estos procesos de aprendizaje y de desarrollo del conocimiento en cada uno de los estudiantes. A todos y todas nuestros participantes del podcast del día de hoy, queremos agradecerles su participación, su atención, y esperamos que la información suministrada haya sido de alto valor. Gracias a nuestros invitados de nuevo por su participación, por sus grandes aportes, y esperamos que esto contribuya a la práctica pedagógica, a la práctica profesional y al desarrollo de los futuros docentes de nuestro país, Colombia. Nos vemos en una próxima ocasión.